Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Hoy les traigo el unboxing de lo que será mi nuevo gabinete, el Asus TUF Gaming GT502, el cual tiene un diseño modular muy interesante. Está inspirado en el Lian Li O11 Dynamic. Desde que lo vi por primera vez me encantó y lo quise para mi nueva PC, pues tiene un excelente diseño sin dejar de ser sobrio, cuenta con doble bahía y tiene un tamaño compacto. Sin más palabreos, veamos qué nos trae este gabinete, pero antes un pequeño mensaje de nuestro sponsor. ¿Estás harto de este horrible mensaje y quieres activar tu Windows de forma legal a un excelente precio? Te recomiendo bitcdkdeals.com, donde podrás encontrar licencias para videojuegos, Office y Windows de forma totalmente legal a precios increíbles, como la licencia de Windows 10 Pro, donde si usas el código de descuento del canal R20, te estará costando a solo $15,90. Puedes pagar con tarjeta de crédito o PayPal, y así de fácil podrás activar tu Windows totalmente legal. Les estaré dejando los enlaces en la descripción de este video. Como es costumbre en el canal, empecemos con el desempaquetado. El producto viene en esta caja en color cartón. Acá nos indica algunas de sus características que ya vamos a ver en detalle más adelante. Bien, entonces vamos a proceder a abrir la caja. Con lo primero que nos vamos a encontrar es el manual, el cual tiene ciertas indicaciones de instalación y compatibilidad. Luego, por supuesto, vamos a encontrar el gabinete, el cual es ligeramente pesado. Y también por dentro encontramos esta pequeña caja, el cual contiene sus accesorios. Acá vamos a ver este pequeño soporte para GPU. Y por dentro también tenemos los tornillos y precintos para ajustar los cables. Y además del bracket para instalar la gráfica en vertical y un adaptador a RGB. Bien, entonces ahora sí veamos el gabinete, el cual, como se aprecia, viene cubierto por esta bolsa. Una vez liberado, podemos apreciar que es un mid-tower. Tiene como medidas 450 milímetros de alto por 285 milímetros de ancho y 446 milímetros de profundidad. Es compatible tanto con placas ATX, micro ATX y mini ITX. Este gabinete es de doble cámara, es decir, internamente tiene dos compartimentos que hace que se vea más gordo que un gabinete convencional. Este permite ciertas ventajas, como por ejemplo que no es un gabinete tan alto, además que en la parte trasera tiene espacio que nos va a permitir ocultar los cables. En esta zona vamos a poder instalar la fuente y al instalarlo de forma vertical nos permite un mejor flujo de aire. En general, con este tipo de configuración debería de permitirnos una mejor ventilación en todo el case. En cuanto a su diseño, como ya lo dije, este gabinete me encanta. Sus dos vidrios templados en la parte frontal y lateral permiten una vista panorámica de los componentes internos y su iluminación. Este gabinete, además de color negro, lo vas a encontrar en color blanco por si quieres armar una configuración en este color. También quiero mencionar que este gabinete, como se aprecia, viene sin ventiladores, por lo tanto no tiene un controlador RGB. Sin embargo, aclaro que si compras la versión Plus, sí trae 3 ventiladores y un controlador, siendo la única diferencia. Sin embargo, en mi caso, como voy a hacer el armado de mi nueva PC, he comprado 7 ventiladores TUF Gaming ARGB que lo voy a instalar para mi configuración final. Ya les voy a mostrar más adelante. Como seguro han podido notar, en la parte superior este case nos trae un par de asas de tela que nos permite poder transportarlo fácilmente. Y en cuanto al frontal, vamos a poder encontrar los puertos de este gabinete, donde tenemos dos puertos USB 3.2 Gen 1, un puerto USB 3.2 Gen 2 tipo C, un jack 3.5 mm para poder conectar nuestros audífonos y además de los botones de iluminación reset y encendido. Además de su diseño y ventilación de este gabinete, uno de los puntos fuertes es que es modular, pues podemos sacar la mayoría de sus paneles para facilitar la instalación de nuestro hardware. Por ejemplo, podemos sacar el vidrio lateral solo presionando un botón y para volverlo a colocar es súper fácil. Y el otro lateral usa el mismo sistema, por lo que es bastante práctico. El vidrio frontal también lo podemos quitar con la misma facilidad y lo mismo sucede con la parte superior, que es imantada. Para poder sacarlo simplemente quitamos la asa y sale fácilmente, ahí lo pueden ver. El hecho de que sea modular me parece una superventaja, pues nos va a facilitar la instalación de nuestros componentes, haciendo que el trabajo sea más práctico. En la parte baja del chasis tenemos 4 patas de metal que permiten una buena separación con la mesa. Y además debajo tenemos un filtro antipolvo, el cual podemos retirarlo fácilmente para poder limpiarlo. Internamente este gabinete en la cámara principal tiene un buen espacio. Vamos a poder instalar una placa base ATX sin ningún problema.
Y en cuanto a su configuración de ventiladores, vamos a poder instalar aquí hasta 10 fans de 120 milímetros, 3 en la parte superior donde va el radiador, 3 en el frontal, 3 en la parte inferior y uno que saca aire hacia la parte posterior. En mi caso, como ya lo mencioné, he comprado 7 ventiladores, donde 3 los voy a poner en la parte frontal, los otros 3 en el disipador de mi All-in-One y este que viene solo en la parte posterior, quedando de la siguiente manera. Y en cuanto a la parte posterior, tiene un espacio decente. Aquí vamos a poder instalar la fuente de poder. Admite un tamaño hasta 200 milímetros, por lo que vamos a poder instalar sin ningún problema una fuente ATX, que es una ventaja frente al modelo de Lian Li. Pienso que no tendrás problemas en instalar fuentes que no sean modulares, pues aquí se podrán ocultar los cables sin problemas. Por este lado tenemos un espacio para un disco de 3.5 pulgadas o si prefieres uno de 2.5. En la parte superior también tenemos más espacio para poder instalar más unidades SSD. Y por este lado tenemos los espacios para poder pasar los cables hacia la otra cámara. Y como se aprecia, viene cubierto por gomas. Acá además podemos apreciar que tenemos este marco donde podríamos instalar un radiador de 360 milímetros por si queremos hacer una configuración con refrigeración independiente para la CPU y la GPU. O podemos instalar 3 ventiladores de 120 milímetros para poder refrigerar esta zona, que es lo que haré en mi caso. O si prefieres, podríamos instalar también aquí unidades de almacenamiento. Realmente este gabinete proporciona una amplia libertad para la instalación de nuestros componentes y pienso que por su forma cuenta con un buen sistema de refrigeración. Como se aprecia en la tapa lateral posterior tiene varias salidas de aire, tanto para la fuente, unidades de almacenamiento y para los ventiladores posteriores, facilitando de esta forma el flujo de aire y las buenas temperaturas. En cuanto a la GPU, como ya lo mencioné, nos incluye un soporte el cual nos va a permitir asegurar las enormes y pesadas tarjetas de video que existen actualmente, evitando que se doble su PCB o forcemos a la motherboard. Respecto a su precio, a mí me costó alrededor de $210 en una tienda local en mi país hace un par de meses, pero si lo ves ahora mismo en Amazon, lo vas a encontrar por menos de $160, lo cual ya me parece un precio bastante bueno por todo lo que ofrece este gabinete. Como siempre, ahí en la descripción voy a estar dejando los enlaces por si quieren revisarlo. Finalmente puedo decir que estoy contento con este gabinete, lo voy a usar un buen tiempo en mi nueva configuración, me ha permitido hacer un armado bastante sencillo debido a que es modular. En cuanto a la refrigeración está bastante bien, he logrado buenas temperaturas tanto al jugar como al hacer streaming. En general me parece un case increíble, le pongo un 8.5 de 10, básicamente porque hubiera preferido que tenga un poco más de espacio en la parte posterior para la gestión de cables, ya que podría quedar corto, sobre todo si lo usas con extensores como en mi caso. Y otro detalle a tener en cuenta en este gabinete es que el espacio de la cámara principal no es tan profundo y podrías tener problemas con el adaptador para las GPUs de la serie 4000 de Nvidia, impidiéndote cerrar el vidrio ya que estas GPUs son bastante grandes. Sin embargo, con mi 3080 Ti no he tenido problemas ya que son más pequeñas. Para poder cerrar el vidrio de la 4080 he tenido que usar este cable PCI Express 5.0 que va directo a la fuente. Por todo lo demás, este case me parece genial. Y bien, hasta acá con este video. Si tienes dudas, déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver hasta aquí. No se olviden de dejar su like. Y si te gusta el contenido, te invito a suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video.